Día de la Vergara para el fútbol mexicano. La fecha 10 de julio fue determinada para el nacimiento de un proyecto que se viene gestando ya hace una década. Para cuando tenía 10 años, ya disfrutaba de ver el fútbol. Sin embargo, aún no hacía un seguimiento hacia algún equipo en particular de la Liga Nacional. A decir verdad, lo que me hizo a conciencia ser aficionado a un equipo de fútbol venía de una escala de valores en la cual la realidad futbolística del momento tuvo un peso específico de cero en la decisión. Más bien, fue empatía y empoderamiento nacionalista. Ese día fui en busca de mis amigos con la idea de que sería como cualquiera de los otros. Si bien ya jugábamos en la vialidad de una zona que en ese entonces aún era tranquila en Guadalajara, no había sido jamás partícipe de ese ritual colectivo que marcaría el devenir de los próximos años. Los encontré a todos ya reunidos en la casa de mi vecino más cercano. Entré en la casa y me dirigí a la habitación de mi amigo. 3 de ellos vestían una playera blanca de rayas rojas. ¿A quién están viendo jugar?, pregunté, con cierta molestia y con ánimos de reobtener el silencio necesario para analizar en tiempo real los partidos. Ese silencio que los hombres reclamamos hasta para buscar una calle mientras conducimos. «¡A los Chigres!», dijo apuradamente uno de ellos. El partido que estaban viendo efectivamente era un Tigres en contra de Chivas. Después de confesarme ignorante al respecto, me evangelizaron la historia y los valores del equipo del pueblo, las posibilidades del talento mexicano representadas en el campeonísimo y sobre todo el argumento principal que me hizo ser militante eterno: el desarrollo del fútbol nacional y la regla de oro: solo futbolistas nacidos en México. Ese día me cambió para siempre. Era júbilo e ilusión total para cualquier niño mexicano que le gustara el fútbol. Creo entender que con independencia de la afición original, la existencia de un equipo con esta ideología de formación debía ser un objetivo profesional por lo menos transitorio: jugar para el club deportivo que durante décadas fue irrefutablemente el equipo de México. Un par de amigos del grupo ya tenían una costumbre de asistir al estadio cada 15 días para ver los partidos de Chivas como local, con la costumbre de ir a la zona de menor coste, con la intención permanente de estar en la gradería que estaba por encima de la zona designada para el grupo de animación del rojiblanco, la zona C norte del Estadio Jalisco. Se me abrían las puertas de un mundo que, sin entender mucho del porqué, ya me habían empezado a arrebatar. Me uní al ritual del apoyo vivo, del cántico coral, de la repetición de consignas, de inclusive llegar a jugar a la pelota con la idea constante de la camiseta, del orgullo de poder imbuirse el nombre de alguno de los referentes del equipo al llegar a marcar en la cascarita. Una de las cosas que participar en el ritual colectivo te permite es precisamente la de identificar a otros feligreses que comparten por lo menos la intención de la periodicidad. Una de las cosas que más me llamaron la atención durante esta primera época fue la iteración de encontrar cada 15 días a un señor de unos aproximadamente 35-40 años que invariablemente iba acompañado de un infante, muy probablemente su hijo de unos 9 años aproximadamente. La coincidencia empezó a ser de tal grado que nos reconocíamos y nos saludábamos a la distancia. Estoy hablando del año 2001. El dólar rondaba el valor de los 10 pesos mexicanos y el costo por un boleto en la zona C, en el Estadio Jalisco en temporada regular, era de 30 pesos. El 31 de octubre del 2002 cambió para siempre el destino de los aficionados y de la institución que dejó de ser club deportivo para constituirse de manera debatible y no regular en una sociedad anónima de capital variable. Es decir, pasó de tener una estructura semi-horizontal a tener una jerarquía operacional con niveles y candados comunes de la empresa privada. Cambió el modelo de gestión. Estamos situados en una época en la que hablar de gestión deportiva es tan confuso como de política. Tan confuso que se normalizó la realización de las malas prácticas. Se instauró la idea de que era irreparable y de que no valía la pena invertir tiempo siquiera a pensar en ello. Yo no le entiendo a la política. Además, ni me interesa porque todos son unos rateros. Fue la frase acuñada en la sociedad de ese entonces en los países en vías de desarrollo y que aún estaban a las puertas del apogeo del acceso a la información. A través del silencio cómplice de los periodistas de investigación que tuvieron acceso desde el principio a los detalles escabrosos de la operación estilo Inside Job con la que fue despojada de la potestad civil el Club Deportivo Guadalajara, fue el mismo silencio que imperó en la mayoría de la opinión pública y que, al no tener acceso a la información, la reacción fue muy limitada en ese entonces. Poco tiempo después vinieron las adecuaciones para adaptarse a lo que algunos han bautizado como la modernización necesaria para justificar el apropiamiento de una asociación civil, sentenciada ilegal en su momento.
los primeros estragos, el incremento en el precio del boleto y el fallido intento de meternos una gaseosa con sabor a cereza, que si llegabas a tener la curiosidad de probar y no estaba lo suficientemente fría, ¡sabía a culo! Mucho antes de mi última visita a un juego de Chivas en directo, dejé de ver al señor y a su hijo. Durante el lapso de tiempo que el boleto tenía el precio de 50, dejó de tener la afluencia de cada partido de local, y en la brecha de los 70 pesos fue en el que le perdimos de vista. El último precio al que yo estuve dispuesto a pagar fue de 70 pesos el boleto para ver un espectáculo en el que el costo de ver jugar en directo al equipo fue justificando la demanda de apreciar por lo menos una intención mejor estructurada desde la cúpula de la empresa y que se viera reflejada en el campo. Y es que bueno, ¿nos quisieron convertir en simples consumidores de la línea de productos de la empresa? ¿Tendremos entonces que comportarnos como clientes insatisfechos con la marca y dejar de consumirla hasta que se nos entregue un producto de calidad, bien diseñado y enfocado a las necesidades del cliente? Este sentimiento, sin tener aún esta forma léxica y manejo de estos términos propios más de una jerga económica financiera que de un equipo de fútbol soccer, ya comenzaban a eclosionar. Además de que imperaba la falta de entendimiento de la importancia de la gestión de equipo, estábamos en una etapa en la que mientras el campo tuviera las bases de un equipo competitivo, en ese contexto, era llevadera cualquier cosa que, como se entendía en ese momento histórico, fuera extracancha. Tuve la suerte de ir a los juegos de ida de las 2 finales de liguilla que el Guadalajara disputó en este periodo de tiempo, en contra de los Pumas de la UNAM y en contra de los Diablos Rojos del Toluca. Desde el penal de Rafael Medina hasta el emotivo gol del triunfo de Adolfo Bautista, Chivas me regaló de mis mejores llantos. Y aún la experiencia interrumpida de no haber podido recibir al equipo campeón en el estadio está dentro de uno de mis mejores días en el Jalisco. 8 días después del único campeonato de Chivas que he celebrado en mi vida, comenzó a presentarse el principio del fin de mi era como aficionado del Guadalajara. Osvaldo Sánchez anunciaba su retirada de la ya desvirtuada empresa. Los siguientes años estarían diluidos en un altibajo de situaciones, desde el probablemente bien intencionado aprovechamiento de una camada de jugadores jóvenes, algunos inclusive provenientes de la generación sub-17 que conquistó el Mundial de su categoría en Perú 2005, hasta el estiramiento negativamente prolongado de elementos de la plantilla como Omar Bravo, de la eterna promesa de jugadores como el Venado Medina, y las dificultades de mercado tanto propias de la ideología de la institución, y por otro lado, los obstáculos que se añadían por las condiciones propias del dueño del equipo, del origen privado del dinero de Chivas y de la forma de dirigirse públicamente hacia los demás equipos de primera división. Para mí, la gota que derramó el vaso fue el amago de cambio de colores del escudo que la directiva Vergara realizó durante un torneo. Tal vez sea conveniente empezar a llamarle logotipo en lugar de escudo, ya que no representa un club de socios. Cabe mencionar el hecho de que hayan reculado en su intención de aplicar el cambio definitivamente debe considerarse como un logro de la presión social que realizó un sector importante de la afición, mostrando su disentimiento con esta política y además de hacerlo públicamente, reafirmándose como cliente insatisfecho dispuesto a dejar de comprar la playera tradicional del cambio de temporada. Este hecho para mí cobró una relevancia de tal magnitud que tuve que hacer una resolución de consigna. No volvería a deliberadamente consumir nada que tuviera que ver con la marca hasta que la familia que mantiene cautiva la gestión dejara para siempre el club. Al principio fue muy complicado dejar de consumir los partidos, pero entre los formatos de competencia, el rezago en el desarrollo del talento nacional por las leyes que solapan la predilección del jugador extranjero, y además la forma de lucrar y de ser cómplice de las grandes cadenas, que bajo el disfraz de la vocación de informar, utilizan mecanismos de socialización de intereses privados y se afianzan en el prestigio de una legitimidad montada. Considerando las implicaciones de los conceptos recién mencionados, y al tomar conciencia del nivel de fútbol como deporte, y el fútbol como espectáculo negocio que estas condiciones ofrecen, fue un poco más fácil dejar de consumir el balompié nacional. Sobre todo, en una época en la que la globalización ya te permitía consumir fútbol de otras latitudes. Debo admitir que no fue fácil evitar ver la final de hace poco contra Tigres. Tengo entendido inclusive que la etapa de Matías Almeida fue una en la que se veía un funcionamiento interesante. Y todos sabemos, aún yo, cómo terminó esa historia. Almeida y Pizarro como principales ejemplos de una veleta que, mientras sigue siendo en esencia de capital privado,
será dirigida con intenciones que jamás serán puestas en cuestionamiento sobre su legitimidad futbolística, al menos por algún mecanismo de contrapeso. El miércoles 10 de julio fue un día trascendental para la derivación de mi compromiso. Y pues, lamentablemente, aún no siento la libertad legítima de volver a consumir con gusto los productos que Vergara y compañía me pueden ofrecer dentro del área de negocio que Chivas representa. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido o si te hizo reflexionar un poco, regálame un me gusta para irle tanteando el agua a los camotes. Y si tienes algún consejo o alguna queja o algún comentario, por favor, ahí está la caja de comentarios. Y recuerda que ni perdón ni olvido, que el país está muy jodido.